cosas. Y entonces lo digo, María, Jovita, encantada de compartir el espacio con vosotras. Y para la próxima, Carlos, hay que tener este tema de la mujer pues un poco presente, aunque sea. Esto de preliminar, que todavía no hemos empezado. Nos falta de microfonar al último ponente. Vamos a continuar con el tema de la mesa anterior, en el tema de si estamos progresando en la implementación de la economía circular. Comentaros así un poco extraoficialmente que yo estoy profundamente con una depresión en este sentido, porque parece que vamos progresando muy poco y pese a que vamos a ir profundizando y vamos a ver que en pequeños nichos, en pequeñas parcelas sí que se está avanzando mucho, la visión global, y esta es un poco ya como ciudadana, es que queda muchísimo por hacer, ¿no? Y que tenemos algunos una especie de crisis ambiental y esperemos que esto vaya cambiando y seamos capaces de entrar un poco en vereda. Como decía José Vicente antes, era como un camino de larvas, ¿no? Has dado a entender que era como un camino de larvas, como un poco subterráneo, y a ver si ve la luz y florece un poco. Bueno, tenemos ya a José David casi preparado para la acción. En esta mesa vamos a ser menos ponentes, con lo cual vamos a poder tener igual un poco más de dinamismo, un poco más de debate, al ser menos personas. Y espero que os oigáis bien. Yo me oigo con bastante eco, vosotros luego ya iremos viendo. Y los altavoces se escucha un poco más de frente. En los lados, cuando ellos hablan, creo que se escucha mejor un poco de frente, pero bueno, si veis que no escucháis en los laterales, o si no os venís aquí mismo, aquí en el ruedo con nosotros, porque estamos ya en familia, o sea que... Bueno, con la venia ya estamos todos preparados. Voy a hacer una ronda de presentaciones, tal y como ha hecho José Vicente, haré una ronda de presentaciones de todos los ponentes y luego iremos hablando de cada caso en concreto, de experiencias y de cómo desde sus entidades y desde su posición en la sociedad pues ven que se está contribuyendo a la economía circular. Empezamos por Rafael Pastor Muñoz. Él es coordinador del proyecto Reusemed y asimismo es responsable de proyectos europeos y de medio ambiente de SADECO. José David Moreno es promotor nacional de Humana. También tenemos a Juan Ramón Meléndez Agudín, director general de la Asociación de Latas de Bebidas. Tenemos a María Martínez Herrera, que es la responsable de Medio Ambiente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, ASEDAS. Tenemos a Luis Jiménez, que es el presidente de ASIPS, que es la Asociación por la Sostenibilidad y Progreso de la Sociedad, y es coautor del informe de Economía Circular de la Fundación COTEC. Y luego contamos con Jovita Moreno, que es la directora de la Cátedra de Economía Circular de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias a todos por participar. Como os venía comentando anteriormente de mi tema de la crisis existencial en cuanto a la economía circular, buscando documentos de referencia que se apoyen en investigaciones y documentación de soporte, di hace años con un documento que es el Circular Gap, no sé si os suena, de Circular Economy, y este documento lo que estudia es realmente cómo está de cerrado el círculo, ¿no? Vemos que el paso real de la economía lineal circular es cerrar un círculo, y entonces en base a unos parámetros lo que nos viene a decir es cómo está de cerrado esta circularidad, ¿no? Gráficamente. Entonces, miden cuál es el gap que hay para cerrar ese círculo. Y mi sorpresa es que, y a los alumnos en la universidad cuando lo hablamos muchas veces, la sorpresa es que la circularidad, bueno, os preguntaría, voy a preguntaros, dando un dato realmente, ¿cómo diríamos que es de circular la economía circular ahora mismo a nivel global? Por dar un dato. ¿Alguien se atreve a dar un dato de cómo es de circular en cuanto a porcentaje? A ver si todos estáis igual de negativos como yo o si no positivos. Lo sabemos, sí. ¿Lo sabéis? Sí. Bueno. Yo me lo sé. ¿El resto te lo doy, pero si ¿El resto lo sabéis? ¿O diríais o sabríais
un orden de magnitud. Los alumnos en clase son más animados. ¿O el resto también lo sabéis? Si lo sabéis, entonces... No. Pero más o menos, por decir algo... No. Yo te puedo decir un número, pero te lo digo un poco lo que creo. ¿Se oye? No se oye, no se oye. Así vamos probando un poco los micrófonos, no sé si Sí, estáis... hola. Luis, yo creo que sí que se le oía. ¿Ahora? Sí, Ahora. ¿no? ¿Se oye? Sí, la tasa de circularidad mundial está en un 8%, la europea en un 12% y la española en un 10%. Pero la tasa de circularidad de Países Bajos, por ejemplo, en la Unión Europea es el más alto y está en un 30%. ¿Estáis escuchándole? No sé si tiene el micrófono... no se oye. Vale. No se oye Pues bien. Se oye regular. Bueno, pues Luis, como de otra manera, dado que tenéis el estudio también, que os habréis apoyado en el propio estudio internacional, efectivamente, de ahí mi negatividad solamente en un 8% somos circulares y estuvimos en el año 2019 en un 9,1%, actualmente en un 8,2% más o menos de circularidad. Entonces, buenas y malas noticias, todo por hacer. Y malas noticias que realmente a ver si vamos avanzando y conseguimos entrar en el terreno. Luis, como comentaba, que ya conoce el estudio, a mí me gustaría, y comenzando por ti en este caso, que nos hablaras un poco del estudio que habéis hecho en relación con la economía circular, ¿no? Realmente, ¿qué variables son las que habéis tenido en cuenta? ¿Qué indicadores se tienen en cuenta para hacer este estudio que habéis hecho desde la Fundación COTEC? Y realmente, pues, avanzar un poco. Pero me estoy adelantando, entonces os voy a dejar primero que vosotros vayáis hablando un poco de vuestras entidades y más adelante continuamos entonces con la pregunta del estudio, si os parece, ¿vale? Pero Luis, si quieres comenzar tú mismo contándonos un poco... Pues empiezo yo si queréis, sí. Yo soy el presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, ASIPS. No se oye. Y ¿Se oye? pero no colaboramos mucho, no sé si se oye bien esto, porque Ah, yo... vale, yo sí. sí, Vale, sí. vale, vale, perfecto. Colaboramos mucho para hacer estudios, informes, foros de debate en esta materia tan apasionante que es la economía circular. Que en realidad no es economía circular, porque nosotros le llamamos que es economía circular espiral, porque el círculo no se cierra y hay restricciones termodinámicas y económicas y por lo tanto estamos siempre en una espiral, ¿no?, descendente del uso de la materia se disipa y demás. Pero bueno, dicho este concepto que es importante, lo de la espiralidad, no solamente la circularidad, participamos en el informe de la Fundación COTEC sobre situación y evolución de la economía circular en España. Y presentamos este enero pasado el informe tercero, que era ya de la fecha de 2021, y es el tercero porque hicimos primero uno en el 2017 y otro en el 2019. Bueno, ¿cómo es la situación entonces de la economía circular en España? ¿Cómo ha evolucionado? Pues ha evolucionado lentamente, de una manera poco favorable, queda mucho para hacer y hay que hacerlo mucho más deprisa. Y los indicadores que podemos utilizar, y que utilizamos de hecho, son claros. Mientras que la situación a nivel macro en España, la circularidad es buena porque el indicador, digamos, estrella es el indicador de la productividad de los recursos materiales. Es un indicador que mide el PIB por el consumo de materiales. Ese indicador es bueno y estamos entre los primeros países de la Unión Europea. Pero claro, eso viene como consecuencia de que después de la recesión económica y de las disminuciones del consumo, sobre todo de la construcción, después de la explosión del boom inmobiliario, ¿no? Con la bajada de la construcción, se hacían 800.000 viviendas anuales, si lo recordáis, a últimos de la década del 2000. Entonces resulta que con la disminución del consumo y fundamentalmente de la construcción y de la industria, el denominador del ratio ese disminuye mucho, por lo tanto aumenta mucho la productividad de los materiales. A nivel macro es muy favorable la situación en España. A nivel micro, unida a lo que es la calidad de vida, el ciclo de vida, perdón, de los productos y los residuos, la situación es mucho más decepcionante. Ahí están todos los indicadores que tiene el marco de seguimiento de la Unión Europea, indicadores que van para hablarnos de los residuos, de la tasa de reciclado, la circularidad, en fin. Esos indicadores básicos de tratamiento de residuos, en el caso de España, son malos. Son malos porque tendríamos que haber llegado a un reciclado de los residuos municipales en el año 2020 del 50%, no pasamos del 35%, pero es que la alternativa que tenemos por delante es todavía mucho más exigente, porque para dentro de
3 años, en el 2025, teníamos que llegar al 55% de reciclado, en el 2030 al 60% y en el 2035 al 65%. Es decir, que el reto de los residuos es enorme y sin avanzar mucho y bien en los residuos, avanzamos poco y mal en economía circular. Y luego hay otros indicadores que apenas se tratan, que son las primeras partes del ciclo, como la fase de ecoinnovación y ecodiseño, y otros temas más ligados al ciclo de vida del producto, en los términos de durabilidad, reparabilidad y demás, que esos apenas están presentes en el debate de la economía circular, ¿no? Es verdad que los residuos centran mucho la atención porque es el nudo gordiano de la circularidad en España hoy por hoy, pero realmente teníamos que tener una visión mucho más amplia de lo que significa economía circular y ver todas las fases del ciclo de la producción, los residuos y la reintroducción en el proceso productivo. Muchas gracias, Luis. ¿Queréis iros presentando? Si queréis empezamos. Sí. Bueno, yo pertenezco a la empresa Sadeco, una empresa municipal de Córdoba. Nos dedicamos a muchísimas actividades relacionadas con la limpieza, con la recogida de basura. ¿No se oye? Me dicen que no se oye. ¿Vosotros sois? Es que nosotros aquí no escuchamos, nosotros los ponentes no escuchamos prácticamente al ponente que habla, pero yo no sé si estos altavoces tienen sonido y se oye muy bajito. Bueno, pero antes os escuchabais dentro, ¿no? ¿Entre vosotros os escuchabais dentro, José Vicente? ¿No os escuchabais dentro? Es que no escuchamos por qué. Creo que el problema, no sé si se oye o se oye. Ahora mejor. Vale. Bueno, es una empresa municipal en la que prestamos muchos servicios a la ciudad de Córdoba relacionados con la limpieza de las calles, la limpieza viaria, recogida de basura. Tenemos servicios de control animal, control de plagas, incluso limpieza de edificios públicos. Es una empresa en la que estamos muy comprometidos desde siempre con el medio ambiente y en la que siempre hemos intentado innovar y estar un poco a la última, tecnológicamente. Incluso con medidas a lo mejor que no se adoptaban en otras poblaciones, como por ejemplo del 90 nosotros tener un contenedor de orgánica exclusivamente. Aparte de esto, nosotros con respecto a medio ambiente hemos trabajado con algunos proyectos europeos, tenemos cierta experiencia y desde hace poco la verdad es que he recibido un regalo con respecto a este proyecto del que formo ahora mismo parte, que se llama Reusemed y que está muy enfocado al tema de la reutilización, que encaja perfectamente con lo que es la economía circular. Vamos a dar un paso anterior al reciclaje y vamos a promocionar ese tipo de actividades. Muchas gracias. María. Sí, bueno, ¿me escucháis bien? Yo soy María Martínez Herrera, soy la responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente en Asedas, que es una asociación de supermercados, ¿no? Y por poner un poco de cifras, nosotros representamos a 19.000 puntos de venta en España y 280.000 trabajadores. Entonces, economía circular. Bueno, yo soy un poco más optimista de lo que vosotros habéis comentado. Es verdad que desde Asedas, lo que es la asociación con nuestros asociados, que son los supermercados a los que vais a comprar habitualmente, porque los tenéis cerca de vuestros domicilios, llevamos ya, bueno, pues desde 2015 podríamos decir, haciendo una labor, ellos y nosotros, muy intensa, pero también muy interna, de conceptos. Es que es un concepto complicado. Yo cuando estabais hablando de que no hay economía circular, claro, ya hablabais del elefante entero. Es que yo, por ejemplo, vengo a hablar de lo que yo sé. Aquí mi amigo Juan Ramón, de latas y así textil, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos del concepto, pues completo, lo estaremos haciendo mal. Nos pasa, y voy a poner el ejemplo del food waste, ¿no? Porque del residuo orgánico, que cuando ponemos la cifra global es muy impresionante. Y es verdad que tenemos que trabajar, y llevamos tiempo trabajando en ello, desde el 2011, que nos hicimos una foto donde salíamos muy mal todos, ¿no? Todos.
Entonces, hablamos de la cifra global de lo que desperdiciamos en alimentos y es, bueno, pues no nos lo podemos permitir. ¿Qué es lo que pasa? Que después es el desperdicio alimentario, esas pérdidas de alimentos se producen en distintas partes, en distintos eslabones, y ahí es donde... ¿Qué podemos hacer cada uno? ¿No? Pues con economía circular pasa un poco lo mismo. Yo lo que quiero llevar aquí, para que lo debatamos entre todos, es palabras que ya han salido, el ecodiseño. Creo que sí que estamos trabajando pero vuelvo al tema del concepto, es muy complicado. Estamos trabajando, desde luego nosotros internamente lo llevamos tiempo haciendo, cuando yo pongo un producto en el mercado, tengo que pensar que ese envase que lleva ese producto o ese propio producto, como es el alimento, en un momento se va a convertir en residuo y ese residuo no se puede convertir en desperdicio, tiene que volver. Ese concepto lo tenemos trabajado y se está empezando a pedir, o sea, el supermercado lo está empezando a pedir a su proveedor se lo está empezando a pedir a su propio proveedor. Lo que pasa es que es un proceso lento, pero se está produciendo. Entonces yo quiero decir que no es, yo creo que el tema de la reutilización es muy importante, luego hablaremos, y el de la prevención, por supuesto, también son conceptos que estamos trabajando mucho. Luego continúo. Gracias por tu visión más optimista. Acabaremos con la visión optimista, pero Juan Ramón, cuando quieras. Bueno, pues mi nombre es Juan Ramón Meléndez y represento al sector de fabricantes de latas de bebidas. Voy a ver si continúo un poco con el espíritu optimista. La verdad es que para nosotros es fácil, somos un sector privilegiado, ¿no? Trabajamos con aluminio, trabajamos con envases monomateriales, envases que se pueden reciclar indefinidamente, por lo tanto jugamos un poco en casa, ¿no? Dice la Unión Europea que economía circular es aquella que mantiene en uso el mayor tiempo posible los materiales. Aquí quiero ya dar un dato. Entre el 80 y el 85% del aluminio producido por la humanidad a lo largo de su historia continúa en uso. Esto se debe a la durabilidad de los productos metálicos y también a las virtudes que tiene su reciclado, ¿no? Pero es un dato muy bueno, un dato esperanzador. Por otro lado, dice la Unión Europea que economía circular es aquella que también utiliza eficientemente los recursos, ¿no? Aquí también quiero dar otro dato. Pues la lata de bebidas, como comentaba ahora María, es un envase ecodiseñado, aligerado hasta el extremo, apenas 13 gramos de material para contener 330 gramos de líquido, lo cual es un ratio de envase-producto realmente imbatible. Y por último dice que la economía circular es aquella que tiene que minimizar los residuos y aprovecharlos, ¿no? Aquí de nuevo también jugamos un poco con el viento a favor. La lata de bebidas es un envase ampliamente reciclado en toda Europa. La tasa de reciclado promedio en Europa en el año 2019 fue del 76%. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos mucho, ¿no?, de lo que disfrutar en este debate, pero también tenemos mucho que mejorar. De hecho, y ya concluyo, nuestro sector tiene lanzada una hoja de ruta para el año 2030, cuyo objetivo principal es conseguir una tasa de reciclado promedio en Europa del 100%. O sea que por falta de ambición no nos vamos a quedar. Gracias. Muchas gracias, Juan Ramón. Me gusta la visión también optimista, ¿eh? Sí. Aquí todos lo hacemos muy bien, lo que pasa es que en conjunto no sé por qué salimos un poco más feos en la foto, pero cuando nos vemos poco a poco, cada uno a cada uno, ahí parece que salimos mejor. José David, cuando quieras. Buenas tardes, soy José David Moreno. No te oímos, ¿lo oís vosotros? Nada. No. A ti, Nada. Nosotros, ni ellos. Nada. Y aunque No. grite. Ah, sí, grita. ¿Grito? Venga, pues grito. Soy Los José David pulmones. Moreno y vengo en representación de Humana, que es una entidad social que, bueno, que financia proyectos de desarrollo en países del sur, pero el fin de la financiación, como obtenemos los recursos, es a través de la recogida y gestión del residuo textil, ¿no? Y llevamos más de 30 años haciéndolos. Agradezco al foro que nos permita estar aquí y, bueno, en nombre de Humana, y también quiero un poco levantar la bandera de lo que son los gestores de residuos textil, porque, bueno, quiero darles voz porque tienen que estar representados, tanto sociales como es Humana,
como mercantiles, porque en ahora os haré un poco una radiografía de cómo está el sector. Nadie, como se dice ahora, nadie puede quedar atrás porque hay mucho trabajo por hacer. Y me explico por qué. Porque el 90% del textil que se desecha en España, que se consume o que se deposita, acaba en vertederos sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? No va a la recogida separada de ningún gestor. O sea, estamos hablando de más de 1 millón de toneladas. Con lo cual partimos, siento estropearos la tarde, no voy a ser el optimista del grupo, partimos de una realidad muy pobre, por dejarlo así, una palabra elegante, ¿no? Es verdad que hay que ser optimista porque hay mucho que crecer, pero la realidad ahora es que de cada 10 prendas o de cada 10 kilos, 9 acaban en vertedero, con todo lo que hemos visto en la anterior mesa que eso significa. Luego, otra cosa, que le doy la razón al compañero, el residuo textil es muy especial. Es curioso, siendo un textil que en contra de las latas está un punto más arriba, ¿no? Porque lo que produce el textil, lo que se provoca es la reutilización, no el reciclaje, donde más de la mitad, el 60% del textil que se genera se podría reutilizar, pues estamos en esos datos tan bajos. Y como decía el compañero, también la economía circular aplicada al textil es una economía bastante espiral, porque una prenda se puede reutilizar X veces, yo creo que está en torno a 3-4 veces, y el hilo se puede reutilizar un máximo de 6 veces, con lo cual esto no es la lata, que no es el aluminio que eternamente puede entrar en el ciclo y darle vueltas y sacarlo, ¿no? El textil se puede reutilizar, pero luego la economía circular, por pura termodinámica, irá perdiendo eficacia, ¿no? Estos son los datos de partida y, bueno, pues queremos explicarlos porque hay mucho que hacer en el sector del residuo textil. Que, ojo, que lo que queremos en el textil es que se produzca menos, ¿no? Que haya menor producción de textil, que igual iría en contra de nuestros intereses como gestor, pero sí que va en favor de lo que es la sostenibilidad de todos, ¿no? El consumo actual y el desperdicio de textil ahora no se puede mantener, ¿no? Muchas gracias, José David. Bueno, buenas tardes. No sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes, yo soy Jovita Moreno, soy profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y, bueno, investigadora también. Desde hace ya, bueno, pues unos cuantos años tenemos muchos proyectos donde trabajamos en valorización de diferentes tipos de residuos, lo que engarza yo creo que muy bien con todo esto de la economía circular. Y pero bueno, sobre todo estoy aquí porque desde hace muy poquito tiempo pues he empezado a dirigir la cátedra de economía circular, digamos relacionada con la gestión sostenible de residuos, que tenemos en colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada y digamos conectando con el optimismo que han mostrado aquí algunos miembros del panel. Pues yo creo que yo no voy a dar datos tan concretos de sectores que ellos conocen bien, mucho mejor que yo, pero sí que se está moviendo algo, ¿no? Se está moviendo algo porque estamos aquí hoy, estamos aquí hablando de esto, estamos planteando cifras, se está moviendo algo porque dos instituciones públicas como el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Universidad de Juan Carlos han decidido invertir en una cátedra de economía circular para gestionar adecuadamente los residuos. Se está moviendo algo porque hay muchas empresas interesadas en estos proyectos, muchas empresas del sector privado, grandes, pequeñas, medianas. Se está moviendo algo porque muchos alumnos te preguntan, oye, ¿y estas empresas, y esto que estáis haciendo, qué es? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos nosotros traernos esto al aula, contarnos un poco lo que hacéis? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que efectivamente las cifras grandes posiblemente no son halagüeñas. Yo no sabía la cifra exacta, pero te iba a decir, en España estaremos en torno al 10, y fíjate, hubiera aceptado. Las cifras no son posiblemente en grandes volúmenes halagüeñas, pero yo sí que creo que estamos en un punto de inflexión y sí que tengo la esperanza de que en los próximos años vamos a ser capaces de avanzar mucho más rápido de lo que hemos hecho en años previos, porque hay muchos colectivos implicados y porque la coyuntura legislativa nos va a obligar. Entonces, y yo creo que hay una oportunidad en todo esto. Para nosotros como sociedad tenemos que tener esa, digamos, siguiente revolución hacia una sostenibilidad real y en ese sentido yo soy optimista porque creo que vamos a empezar a tener una curva mucho más, una pendiente mucho más alta de cambio.
Seguramente sí, ¿eh? Yo me uno también al optimismo y a la necesidad de que vayamos avanzando, pero es verdad que a ver si nos ponemos un poco más guapos para salir en la foto. A mí me gustaría empezar un poco la parte, es verdad que tenemos dentro de, como también decía María, ¿no? Tenemos como sectores como muy diferenciados por la parte textil, ya que tenemos a dos experiencias, tenemos Humana y tenemos Reusemed. Quería plantear, porque es verdad que, hablando del residuo textil, que el objetivo es alcanzar las tasas de reciclado necesarias, la reutilización, tenemos ahí una dicotomía entre la parte social y la parte ambiental. Es decir, ¿hasta qué punto son escalables los proyectos sociales que se llevan a cabo cuando hablamos de residuo textil, que ahora mismo es uno de los que ha de dar ese gran empujón y, como decía José David, hace falta evolucionar mucho en esta parte? ¿Pero son más proyectos sociales o son más proyectos ambientales? ¿Es posible conjugar el objetivo social y el ambiental a los niveles que es necesario? ¿Y se va a conseguir el tener el impacto ambiental y a la vez social, o es uno que queda en un segundo lugar frente al otro? Y la pregunta es a los dos, ya que tenéis... A ver, en Humana lo tenemos claro, ¿no? Humana tiene claro su objetivo, que es la financiación de proyectos, pero luego cómo lo plasma eso fuera, pero cómo lo plasma fuera, me refiero en países del sur, cómo lo plasma aquí es a través de, como un gestor de residuos, en este caso un gestor de residuo textil, ¿no? Y nosotros cuando de hecho hablamos con Sadeco, o con Córdoba, o con Fuenlabrada, o con cualquier municipio, nos tratan igual que pueden tratar a cualquier empresa de gestión de residuos, ¿no? Y de hecho nuestro portfolio, puedo decirlo, nuestra memoria técnica va en ese sentido. Uso de vehículos menos contaminantes, eficacia, trazabilidad, hablo a nivel de recogida y de transporte. Y luego a nivel de tratamiento del residuo, pues lógicamente somos gestores de residuos, tenemos plantas que son gestoras de residuos por diferentes comunidades autónomas y luego pues hacemos un tratamiento pues aplicando jerarquía de residuos. Ahí, digamos, el elemento social, no quiero decir no cabe, ¿no? Es la profesionalidad máxima con las exigencias que nos pone, en este caso, la nueva ley de residuos o las leyes autonómicas en las que estemos, a ese nivel, ¿no? El tema social está después. El beneficio sí que hacemos proyectos de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que es el trato de la materia prima, que aquí es el residuo textil, se hace con una visión totalmente medioambiental. Eso no hay cabida. No hay subvenciones por ser entidad social para poder... No. Humana se gestiona y se financia de cómo puede de bien preparar para la reutilización ese residuo, de cómo la puede reutilizar en primer caso y luego pues reciclar o eliminar o los pasos que haya, según la materia prima. Nosotros cuando nos ponemos delante de incluso intentamos hacer pedagogía, porque es triste, pero sí es verdad que nuestros interlocutores, principalmente son la administración local, tienen mucho de recorrido que hacer para el textil, ¿no? Sí que se recoge una vez al mes, venís y no, perdona, hay que recogerlo pues mínimo, según frecuencias, una semana, volumétrico, o sea, se creen que esto es muchas veces el textil, claro, tiene una componente social muy importante, ¿no? Que ha llegado, que la tenemos todo metido dentro, pero se creen que es el ropero de Cáritas de las abuelas de hace 20 años, ¿no? Esto es una entidad social, pero súper profesionalizada. Luego todas las visitas que hemos tenido a nuestra central, tú la has conocido, puedes dar fe de ello, cómo es, que bueno, estamos con ropa, pero si estuviéramos con plásticos, con latas o con envases, sería igual, con otras tecnologías, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la administración y de la experiencia que tengo en el diseño y en la investigación un poco de estos posibles circuitos de reutilización, comentar que no son incompatibles, quiero decir, una cosa no quita la otra. Es cierto que hay gestores, de hecho nosotros trabajamos con vosotros, hay gestores de textil, que por supuesto tienen que evolucionar y tienen que seguir desarrollando su labor, pero es cierto también que hay un amplio sector de empresas sociales que también prestan un servicio y también con el tema de la reutilización, relacionado con la reutilización de la ropa. Incluso en Córdoba
con un peso bastante importante. Hay que tener en cuenta que este tipo de asociaciones sociales, hay algunas que realmente utilizan la ropa como fin, el hecho de darla, pero hay también incluso otras que hemos detectado que están utilizando esta donación de ropa para financiarse para otros proyectos de tipo sociales, como cáncer de niños, en fin. Lo que sí es cierto, dentro de todos los circuitos de reutilización en los que hemos estado trabajando, que vemos que el de la ropa quizás sea un circuito en el que, así como otros, es más difícil encontrar un objeto de beneficio. En el tema del textil sí que detectamos que hay mucha posibilidad de negocio social, negocio verde, en fin, como se quiera. Hay mucha posibilidad de crear muchos trabajos relacionados con este tipo de residuo que ya no está residuo. Muy bien, os escucho a partes porque hay trocillos que no termino de escucharos, pero bueno, os quería comentar, dentro de la parte del textil, hablando de la economía circular, que todos tenemos claro hay que cumplir unos objetivos, ¿no? Y eso ya es donde no queda otra, y los objetivos de reutilización, de reciclado, de no vertido son muy exigentes. ¿Vosotros a qué tasas creéis, o también lo hago extensible al resto de ponentes que también sabéis del tema, aunque no sea igual vuestro expertise más concreto, a qué porcentaje creéis que podríamos llegar a alcanzar de reutilización en España, en vista de reutilización sin reciclado, o sea, la parte previa? ¿Qué datos querríais, o qué sería bueno alcanzar, o que se podría...? Alcanzar lo máximo posible, pero como dato, bueno, no sé si como objeto. Nosotros manejamos 18 millones de kilos al año, el 60%, más del 60% de lo recogido en nuestros contenedores es reutilizable. Y para veros una idea, y de ello casi el 20% reutilizable en España. O sea, ropa de suficiente calidad para ponerla otra vez de venta en España. Creo que en toda España, en nuestro país, hay 200 tiendas de segunda mano. Pero en Reino Unido creo que creo que son 10.000 tiendas, con lo cual, en fin, eso en porcentajes no sabría decirle, porque estamos el 10%, ahora cuántos, pero sí que se puede crecer muchísimo, porque ese nicho de mercado, por decirlo, hay. O sea, esa demanda, imagino, más o menos un inglés y un español, en fin, al final se querrán vestir con ropa de segunda mano en unos porcentajes similares, pero que está claro que del 10 de lo que se recoge separadamente, se puede subir mucho más, mínimo a un 30, un 40, con lo cual aplicamos los porcentajes y ahí tienes el número mágico, ¿no? Y luego añade a eso aplicaciones de tipo móvil que están desarrollándose, que están en el mercado de compraventa de segunda mano, que están teniendo mucha importancia y mucho peso, y cada vez más. Está muy relacionado, desde luego, con la mentalidad que tiene la gente más joven, que lo utilizan más. Pero sí, esa es un poco también otra vía importante de reutilización. Eso está claro, hablabas de las aplicaciones. Yo os quería preguntar, ¿vosotros utilizáis ropa de segunda mano? ¿Alguien compra ropa de segunda mano? Porque yo lo hablo también muchas veces en clase y yo misma doy ropa a Humana, Caritas, Aeres, pero es verdad que no he roto la barrera de comprar en estas tiendas, ¿no? Y entonces, siendo un reflejo de los ciudadanos, no sé si esto va a ser un poco un detonante que va a hacer que luego haya más tiendas, ¿no? Que realmente haya más consumo. Entonces, pues os pregunto igual a vosotros si ya sea Vinted o ya sea las tiendas. Yo, alguna vez sí, no te voy a decir que habitualmente lo haga, pero alguna vez sí que lo he hecho. Lo que sí detecto, porque he tenido mucho contacto con este tipo de tiendas precisamente para el diseño de este tipo de circuitos, es que este mercado va a más. O sea, quiero decir que se está... Puede ser porque la mentalidad está cambiando, puede ser porque económicamente no han venido bien dadas, y en fin, que también hay que ahorrar también por ahí. Yo, Belén, yo no sé nada del textil, estoy muy contenta porque veo mi asociación europea, que ahora es el tema, bueno, porque hay que crear una RAP, ¿no? Una responsabilidad ampliada del productor, pero un poco por llevarlo a otro, y las diferencias que hay entre España y otros países de Europa. A mí, yo creo que en España, en el tema de los residuos, no lo hacemos tan mal como pensamos, como en otros, ¿no? Tenemos un complejo de inferioridad con respecto a otros países que no sé por qué lo tenemos. Y el caso que voy a exponer.
residuos de, bueno, alimentos, ¿no? Y donaciones, por ejemplo. Cuando hablamos del food waste y de las cifras europeas, por ejemplo, en donaciones, en España, cuando esto se empezó a medir, a poner encima de la mesa en el 2011, 2010, España teníamos unos índices de donaciones muchísimo más altos que el resto de Europa. Muchísimo más altos. Esto es nuestra cultura cristiana o lo que sea. O sea, nosotros donamos antes de revender algo, ¿no? Ahora se está cambiando algo. En ropa, yo creo, en textil, me parece que pasa algo parecido por lo que tú has expuesto, ¿no? Nosotros se lo damos a una persona que lo necesita, que tal, no sé qué. No, o sea, no tenemos el concepto de tenemos que vender esto. En alimentación pasa lo mismo. Por ejemplo, nos ponen siempre el ejemplo de Dinamarca. Dinamarca, que hay tiendas donde se venden productos de alimentos que están a punto de caducar o que incluso han caducado. Es un debate que está también ahora, se introdujo en el primer anteproyecto de ley de pérdidas y desperdicio alimentario, y donde nosotros decimos, nosotros no vamos a vender nada que esté con fecha preferente sobrepasada. Entonces, son debates que se dan en otros países europeos que no tienen nuestra manera de ser. Entonces, creo que, no lo sé, que en el textil pasa algo parecido, porque está pasando en la alimentación, desde luego pasa. Es un poco hablamos de reutilización, hablamos de donaciones, etcétera. Por ejemplo, en donación, con los alimentos, en este proyecto de ley que ha entrado ahora, nosotros tuvimos una conversación con el Ministerio con respecto a las donaciones. En España se dona muchísimos alimentos, se dona de una manera muy profesional, ¿no? Porque hemos ido evolucionando, aparte de que hay una prevención en el supermercado. Si os ponéis en vuestra imagen, en el año 2012, a lo mejor ibas al supermercado a las 8 de la tarde y había bastante oferta. Ahora ya hay menos. Hay productos que se reduce el precio cuando están a punto de caducar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Ministerio nos decía, tenéis que donarlo todo. Y le decíamos, oye, hay cosas que no podemos donar porque tampoco tenemos una entidad del tercer sector que lo quiera, porque ya hay otros canales de donación, ¿no? Entonces, bueno, se ha modificado el proyecto diciendo, bueno, en aquellos lugares donde no se puede donar, si se explica, no hay que donarlo, ¿no? O a lo mejor no tenemos la cantidad suficiente para donarlo. Entonces, bueno, creo que tenemos que fijarnos también en cómo somos este país, que tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas, ¿no? Entonces es un cambio de... Yo respecto a eso solo dejo un dato, ¿no? Que dice la Agencia Europea Medioambiental que europeo se deshace de 11 kilos al año de textil. El español, en el dato más optimista, lo dobla, con lo cual no te lo compro, ¿sabes? En el textil, ojo, solo meto en el textil. Espera, ¿pero porque compramos más o qué? Compramos más, compramos compulsivamente, aprovechamos menos, no lo sé. El caso es que lo que llega a vertedero es el doble de la media europea. ¿En textil? En textil, sí. Datos de la Agencia Europea, y si vas al PEMAR o vas a, bueno, como te vas a una estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid, ya casi triplica esa cantidad. Está casi Pero bueno, 30 a kilos. ver, yo creo que el vertido, o sea, también es la solución finalista en España es el vertido, mientras que en otros países es la incineración, ¿no? Yo no sé si también va por ahí. O sea, lo único es que de textil no sé nada, pero es verdad que nosotros no vendemos la ropa, que la donamos. En la reutilización, hablando de la reutilización, no de cuando ya le estás dando un tratamiento finalista. Entonces, esos datos, a veces, cuando hablamos de los tratamientos finalistas y nos ponemos el foco en el vertido, no nos vamos hacia otros países del norte de Europa donde el tratamiento finalista no es el vertido, es la incineración, ¿no? Que también, oye, tienen que modificar esos... entonces, o sea, tenemos que ponerlo todo, que me parece muy bien, que se crea un segundo mercado para el textil y se fomente el uso. Yo solo veo desde otro punto de vista, desde otro flujo de productos, qué es lo que pasó en su día cuando tuvimos que trabajarlo. Claro. Es verdad que los residuos no tienen nada que ver un flujo con el otro, desde el punto de que no hay una responsabilidad amplia del productor en la materia orgánica.
En el textil sí que se está trabajando por ello intensamente y se conseguirá. Entonces, bueno, hay pequeñas diferencias. Y luego también que tirar comida parece que duele más que tirar ropa, todavía sí cabe, porque tirar ropa ya duele, porque es algo personal y no es una botella, pero tirar comida todavía parece que duele más, ¿no? Entonces puede haber ahí algunas connotaciones sociales. María, yo quería preguntarte, en relación con las moratorias de las cargas fiscales, he leído que comentabas en alguna de tus presencias en la red que las empresas no quieren renunciar a los objetivos de medio ambiente, las empresas que vosotros representáis, pero que realmente la situación ahora mismo está muy complicada, que ahora mismo el aumento de la electricidad, la escasez de materias primas, la presión fiscal parece que se une a todo este conglomerado de actores un poco en contra de ayudar a tus empresas asociadas a cumplir con los objetivos medioambientales. Entonces, que pedís un poco de ayuda, un poco de refuerzo, un poco de oxígeno, ¿no? O sea, no pedimos moratoria con respecto a los objetivos medioambientales, al revés, los queremos cumplir. Pedimos moratoria en cuanto a determinados impuestos, como puede ser el impuesto a los envases de plástico no reutilizables. Son conceptos un poco diferentes, ¿no? Los objetivos medioambientales nosotros pensamos que los vamos a cumplir. Hay algunos que, por ejemplo, en la Ley 7/2022 se introdujeron en el Congreso sin un diálogo previo con los sectores afectados, como somos nosotros, como es ponernos un 20% a granel, cuando somos los grandes defensores del granel, somos los que durante la pandemia le dijimos a las autoridades competentes en seguridad alimentaria, nosotros decimos que podemos vender a granel, cuando el 19 de marzo nos dijeron que teníamos que prescindir del granel, dijimos, no vamos a prescindir del granel, porque nosotros somos el operador económico responsable de la seguridad alimentaria y la higiene y decimos que lo podemos cumplir, ¿no? Entonces, que de repente en el Congreso nos digan, tenéis que poneros un 20% de vuestros lineales a granel, ¿o de qué? No sabemos de qué superficie, no habéis hablado con nosotros, ¿no? En el fondo, nos habéis conocido ahora durante la pandemia porque solo podíais ir al supermercado a comprar, ¿no? O sea, es una sensación un poco de no hay diálogo. Entonces, sobre todo, lo que pedimos es moratoria con respecto a los impuestos, porque tenemos una inflación que puede que lleguemos a más del 10% a lo largo de este verano. Tenemos un próximo otoño muy duro, ¿no? O sea, la situación económica mundial del precio de las materias primas totalmente disparadas, de la energía totalmente disparadas, bueno, creo que pensamos que no lo estamos viendo bien. Ese es nuestra petición, ¿no? Que veamos lo que tenemos alrededor, que veamos cómo el consumidor no tiene capacidad para afrontar sus costes. O sea, es una situación muy, muy difícil en la que todos deberíamos estar pensando. Pero no, esto no significa que no queramos, que no vayamos a cumplir con objetivos medioambientales de las directivas europeas. Otra cosa es que España haya decidido ir a más, pues por su cuenta. Por su cuenta. Juan Ramón, ¿a ti qué te afecta también el tema de los supermercados? Si tu producto se vende mucho. Yo leía que en 60 días volvemos a tener en el círculo el aluminio de las latas. En 60 días. ¿Realmente queda algo por hacer dentro de tu producto? Como decías tú tienes un niño bonito de producto, ¿no? Que realmente es muy fácil reciclar, que no genera muchos problemas, que se lleva haciendo muchísimo tiempo. ¿Qué retos tenéis vosotros? ¿Cómo se puede ayudar a los objetivos de reciclado? ¿Cómo podéis ayudar? Bueno, vamos a ver. Nuestro producto, la lata de bebidas, antes lo he dicho, es un envase monomaterial fabricado de un elemento que además es un material permanente, lo puedes reciclar infinitamente. Esto es estupendo, pero no es algo que hayamos hecho los lateros porque seamos muy listos, es la naturaleza del aluminio, ¿no? Es verdad que es un proceso muy rápido, desde que tiras una lata en el contenedor amarillo hasta que vuelve a tus manos en forma de nueva lata o de otro producto metálico, apenas pasan 60 días. Es fascinante, ¿no? Y además con unos ahorros energéticos del 95%, es decir, solo necesitas un 5% de la energía para producir una lata nueva si utilizas una lata reciclada. Esto está muy bien, pero hacen falta muchas otras cosas. Y siempre lo digo, creo que hay héroes que pasan desapercibidos en todo esto. Los consumidores son los primeros. Estaba por ti, ¿eh? Estaría bien tenerlos aquí, alguna asociación de consumidores. Belén.
Los consumidores, desde luego, son los héroes que hacen posible que esas potencialidades que tiene nuestro producto se conviertan en realidad. Pero hay otros héroes de los que también muchas veces la gente se olvida, que son los ayuntamientos, que son los responsables en España de la gestión de los residuos. Y ellos son los que recogen esos contenedores, los que lo llevan a una planta, los que clasifican el material y sacan una bala de latas de aluminio que luego se van a reciclar. Es verdad que luego hay un sector de recicladores muy potente en España, y en eso aquí hemos tenido en estas sillas algunos representantes de estas empresas, que empezaron algunas siendo familiares y hoy son grandes multinacionales, ¿no? Pero hay mucho que hacer, y quizá yo un poco el elemento de reflexión que lanzo a la mesa es el tema de la voluntariedad. Creo que tenemos que reivindicar que los resultados más o menos buenos o más o menos malos que tenemos en España están, digamos, motivados por un sistema voluntario, para bien y para mal, ¿eh? Yo no estoy diciendo que haya que obligar a la gente a reciclar ni que haya que apuntarles con una pistola, pero a la hora de compararnos con otros países que tienen unas tasas de reciclado más altas, también hay que comparar los sistemas que tenemos, ¿no? Aquí pedimos a la gente, por favor, que recicle. Bueno, la semana pasada estuve en Bruselas. Bueno, pues en Bruselas, como no tires la lata donde la tienes que tirar, el primer aviso no es sanción, pero el segundo son 450 euros de sanción. Claro, obviamente, pues tienen unas tasas de reciclado más altas que aquí. Yo simplemente lo que quiero dejar un poco en la mesa es que venimos trabajando desde hace 30 años en un sistema voluntario, y tal vez para afrontar los retos medioambientales que tenemos, porque estamos en una emergencia medioambiental, tal vez ya puede que estemos en el punto en el que algunas cosas ya no se puedan seguir pidiendo por favor. Antes comentaba Miguel Aguado, oye, por favor, no tires una lata en la playa. Oye, macho, ya lo siento, o sea, eso lo sabe todo el mundo. O sea, que si te pillo tirando una lata, lo que deberían es traerte aquí los próximos 4 fines de semana a limpiar el puerto, a limpiar la carretera o a limpiar la playa, ¿no? Entonces, creo que este tipo de reflexiones también son cosas que debemos introducir en el debate. Hay cosas que están ya muy avanzadas y muy superadas, los envases y otros flujos de residuos que están sometidos a la responsabilidad amplia del productor, neumáticos, aceites y tal, quizás están ya maduros para entrar en esta faceta. A lo mejor otros, como el textil y tal, todavía es pronto y hay que empezar la casa por donde hay que empezarla, ¿no? Pero hay que empezar a plantearse también un poco este tipo de sistemas si queremos, sobre todo, alcanzar tasas, porque piensa que esto es progresivo. Esto estoy seguro que Luis, que lo ha estudiado muy a fondo, es decir, la progresividad de los porcentajes de reciclado es estratosférica, es decir, pasar del 80 al 85 probablemente sea más difícil que alcanzar los 50 primeros puntos, ¿no? Entonces, quizá es otro tema que convendría tener en la cabeza. Pues sí, la verdad es que el tema de cumplimiento de objetivos, y Luis y Jovita, no sé vosotros desde vuestro punto de vista, realmente hace falta llegar a estos puntos de estimular a la población de una manera, pues con el garrote. No vamos a ser capaces de hacerlo por las buenas. Con la zanahoria y con los dos, ¿eh? con la zanahoria y con el palo, con los dos. Bueno, bien, vamos a dulcificarlo un poco. Pero va a ser necesario... Yo creo que sí, que hay que incentivar mucho más las actitudes de los consumidores y de los productores, y yo creo que no solamente con la zanahoria, ¿no? Sí, la promesa del cielo fue insuficiente, ¿no? Y entonces hubo que inventar el infierno, ¿no? Para que la gente tuviera otro comportamiento. Entonces yo creo mucho en los impuestos, y me parece que es fundamental los impuestos, los incentivos también en positivo, naturalmente que sí. En fin, hace falta la fiscalidad aquí en este tema de economía circular, es absolutamente fundamental. No podemos tener las materias primas secundarias que reutilizamos, reciclamos, y tener ahí un IVA. No podemos cargarle ese IVA ni tener un doble gravamen, ¿no? Hace falta un incentivo fiscal también para este mercado secundario de materias primas, para las materias primas críticas. Esto me parece que es algo fundamental. Aquí se ha centrado mucho el debate en el tema residuos y residuos en consumo, pero yo digo, la economía circular es mucho más. Sobre todo, el objetivo fundamental de la economía circular no es recircular o reciclar, es sobre todo optimizar el capital natural o no destruir innecesariamente el capital natural, es decir, proteger los recursos naturales. Entonces, la transición hacia la economía circular
es fundamental y prioritaria porque es previa incluso a la transición ecológica o la transición energética o la transición hipocarbónica. Para tener una movilidad sostenible, para tener una transición digital, para tener una transición energética con energías renovables, hacen falta materiales críticos, materias primas críticas o fundamentales, y las tierras raras. Y eso es tan escaso que solamente lo producen algunos países, está concentrado. Y el reciclado de eso es algunos productos se reciclan mucho, el aluminio, estupendo, y otros, hasta el wolframio, también se recicla. Pero otros muchos minerales críticos no se reciclan. El neodimio, el disprosio, claro. todo esto que hace falta en los teléfonos móviles y en todos los tipos de computadores y en todas las nuevas tecnologías, esto tiene un reciclaje bajísimo. Y eso es crítico porque sin esa capacidad de reciclar esos materiales a través de lo que ahora se llama la minería urbana, que ya es una minería que es competitiva frente a la minería virgen y además genera empleo y además es vital, si no se hace un esfuerzo para avanzar justamente en esa dirección del reciclaje de los materiales críticos, la minería urbana, sin transición de materiales previa, no es posible hacer la transición ecológica, energética y digital. Entonces, es algo que la economía circular tiene ahí en su ADN, pero claro, estamos muy centrados con el problema de los residuos, que es fundamental. En España, que vamos tan retrasados, es que llevamos mucho retraso, porque llevamos en el año 2015, sale en la Unión Europea el primer plan. Aquí en España no se hizo nada hasta el 2018, bueno, el 2018 sale un primer borrador de estrategia de economía circular. Se pone en marcha la estrategia de economía circular el 2020. Pero es que en el 2020 ya viene el segundo plan de acción de la economía circular de la Unión Europea. Y viene otra propuesta más incluso de contaminación cero. De contaminación de agua, suelos y aire cero. Y es que nos va sobrepasando las exigencias y las legislaciones y nosotros acumulando el déficit estructural en medio ambiente en tantas cosas, en agua, en aire, en suelos y en residuos. Entonces, claro, estamos sobrepasados. Hay que pegar un acelerón tal en todos los sentidos, en el ecodiseño, en los residuos, en fin. Pero avanzar mucho también, sobre todo en aquellas cosas que son prioritarias porque son críticas para que puedan avanzar a su vez otras transiciones, ¿no? Pues muchas gracias, Luis, por esa visión más holística, ¿no? Y que es verdad que muchas veces tendemos a hablar de economía circular de residuos y es mucho más que los residuos, ¿no? Un cambio de paradigma, un cambio de filosofía, un cambio de vida que afecta a todos los puntos que tú has comentado. Jovita, no sé si quieres dar algún punto de vista, sí, igual desde... Bueno, quería comentar un par de cosas. ¿Me oye bien, creo? Sí. Primero, un poco, bueno, como ciudadana, lo que estamos hablando de los impuestos, ¿no? Como ciudadana, lo de yo también creo y coincido con lo que habéis dicho de los envases, que yo creo que hay sectores donde ya hay que dar un paso más allá, donde llevamos mucho tiempo reciclando con voluntad y yo creo que la ciudadanía en general estaría preparada para aceptar un poco, bueno, pues, o soportar otro tipo también de incentivo un poco más duro. Han puesto el ejemplo también antes en la sesión anterior del tráfico. Yo, por ejemplo, creo que en España hemos cambiado mucho la manera de conducir cuando salió todo el tema de los puntos, ¿no? Y de la sanción con puntos. Eso ha sido drástico. Y hemos mejorado mucho. Ahora es muy sorprendente porque te vas a muchos países de Europa y ves actitudes que aquí en España ya no ves o ves muy poco. Y yo creo que hemos hecho una transición muy rápida. ¿Por qué? Pues porque se ha puesto otro tipo de incentivo, no solamente los anuncios para impactarnos, sino, bueno, pues algo que todos entendíamos que nos podía afectar directamente. Yo creo que eso en algunos sectores que están maduros se podría hacer. Entonces yo como ciudadana coincido. Digamos, desde un punto de vista académico de la investigación, creo que lo que acabas de comentar es muy importante porque vamos retrasados. Entonces aquí hay cosas que están en un punto todavía muy incipiente quizá de investigación, como esa, por ejemplo, esos reciclados son metales raros. Y lo que necesitamos hacer, normalmente cuando hablamos de investigación se habla de I+D+I, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación. Y esa innovación implica una transferencia al sector productivo. Ahí es donde hay mucha investigación. Bueno, yo aquí voy a aprovechar, la oportunidad, que obviamente necesitamos más financiación para investigación en todos los ámbitos, pero en el campo de la economía circular, el aprovechamiento de diferentes tipos de residuos, el ecodiseño, hace falta mucha inversión en investigación, obviamente en otros sectores también, pero estamos hablando de esto aquí. Pero hace falta mucha transferencia al sector productivo, desde los laboratorios de las universidades, desde los laboratorios de los centros de investigación,
Y bueno, pues yo creo que hay que buscar esas iniciativas que crucen los intereses de los académicos, que crucen los intereses del sector público y que crucen los intereses un poco del sector productivo. Nosotros en ese sentido, en la cátedra que recientemente hemos arrancado, creo que digamos, esa visión de ese triángulo, ¿no? La academia, las empresas y la experiencia en gestión de las administraciones públicas, como en este caso es el Ayuntamiento de Fuenlabrada, creo que son críticas, ese engranaje tiene que empezar a funcionar. Hacemos muy bien la investigación, las empresas hacen muy bien su trabajo, la gestión de los residuos la hacen, como habéis dicho, los ayuntamientos muy bien, son grandes héroes, a veces no tan comentados, pero quizá nos falta transferencia de conocimiento entre unos sectores y otros, y yo creo que esta iniciativa o otro tipo de iniciativas son críticas para, bueno, pues porque como nos está pasando la ola por encima, necesitamos transferir rápido y hay que intentar contactar, o sea, digamos, aproximar mucho esos puntos de vista. Perfecto, pues muchas gracias. Quedan pocos minutos ya para acabar, antes de que nos apaguen las luces, que decía Carlos que nos apagan las luces y que nos quedamos aquí en cero. Entonces, un titular, os voy a pedir un titular a la pregunta paraguas de esta tarde. ¿Estamos progresando en la implementación de la economía circular? Rafa, empezamos por ti. ¿Un titular? Avanzamos, pero muy lentamente. Bien. María. Progresamos a pesar de los obstáculos. Sí, yo también creo que avanzamos, pero creo que necesitamos correr un poco más. Muy bien. Siento ser el discordante. No, coma, porque el modelo económico es lineal de venta de productos. Es decir, no puedes tener una economía circular cuando a nivel de consumo lo que se está promoviendo es una economía lineal. Compra, compra, compra. Desde móviles, ropa... José David, titular. No, No. porque la economía de venta es lineal. Muy bien. Muy bien. Luis. Sí que sí, joder. Se avanza menos de lo que se debe porque no se entiende lo que significa economía circular, o no se explica. ¿Y Jovita? Creo que estamos en un punto de cambio dependiente de la curva, ascendente. Muchas gracias. No he dado paso al foro. Tenemos ahora un minutín o poco más si alguien quiere comentar alguna cosa o acompañarnos. Pues sí, veo que hay... ¿Qué tenemos? Muy bien, muchas gracias por los titulares. Creo que ha sido... Pero me voy con mejor sensación, ¿eh? Hola, buenas tardes. Soy Jesús Díaz de la ANEMMA, de la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente. Mi planteamiento es el siguiente. No avanzamos porque el modelo es equivocado. Tenemos un modelo de planteamiento de recuperación de residuos que es una carretera en la que tenemos un carril de 2 metros donde se aplican todas las leyes y un carril de 8 metros donde no se aplica ninguna ley. Esto es, todos los residuos los mantenemos en el contenedor de rechazo, donde va todo a vertedero. Hasta hace 4 días que Coembes empezó a pagar un poquito por esto y tal y cual. Parece que la ley de residuos plantea una excepción en el caso de que no cumplamos objetivos y tal, pero mantenemos el mensaje equivocado. Estamos diciendo a todo el mundo recicle, 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 pero estamos diciendo el que no quiera será feliz. No tiene usted que hacer separación en su casa, no tiene usted que poner contenedores en la calle que ocupen todo el espacio público, que tengan basura en la calle. Haga usted lo que quiera y será feliz, no tiene nada, no tiene responsabilidad. Esto es la reflexión sobre el modelo y sobre el tema que estamos planteando, la capacidad de avanzar más, preguntar si el modelo, contando con zanahorias y palos, ¿qué piensan ustedes? No sé si es el momento de preguntar sobre el SDDR, con el sistema de depósito de devolución y retorno, que tiene un poco de palo en cuanto que tiene que pagar un extra, pero tiene un retorno en cuanto que la devolución significa un retorno. Es un modelo que funciona en países de nuestro entorno y que aquí pues tiene mucha prevención sobre él. Sin embargo, entiendo que sería un avance importante en la línea de cumplimiento de objetivos. Gracias. Muchas gracias por los apuntes. No sé si alguien quiere contestar. De devolución y retorno es verdad que la gente paga un plus y recibe el dinero, pero ojo que el consumidor
ya está pagando ese plus que Ecoembes gestiona y después devuelven una tasa a todos los ayuntamientos. Y perdona que digas, hace 2 días que Ecoembes lo hace, yo precisamente no soy la mega fan de Ecoembes, pero por de verdad decir que hacen bien cosas, lo hacen bien y hace 20 años. Ecoembes, Ecovidrio, todos los sistemas, todos los SIG, el rechazo no estaba puntuando en eso, pero que pagan una cantidad a todos los ayuntamientos que reciben ese dinero. Lo que pasa es que no está explicado. O sea, esto es como bien decía el señor que está ahí, que no está explicado, pero que esa tasa la recibe cada ciudadano indirectamente y después cada ayuntamiento decide qué hace con ese dinero. O sea, Ecoembes no se queda el dinero. Ecoembes hace un trabajo que, bueno, es verdad, podría existir el sistema de devolución y retorno, pero hay que decir que Ecoembes hace las cosas. Una cosa, por gusto de matizar, que es complejo, pero no está bien aclarado. Todos hablamos de esto fenomenal y es verdad, la ley, estoy de acuerdo con usted de los supermercados, que a nosotros también como entidades, yo estuve en la región, ahora en el ayuntamiento, no se ha consultado mucho, es verdad que muchas leyes, y da igual aunque se consulten, después hacen lo que a veces estiman oportuno, o sea, también es verdad, pero una cosa que no se ha hablado mucho es cuando hemos hecho proyectos de simbiosis industrial con muchísimas empresas, llega un momento que el concepto de residuo, si no cambia su producto, y entonces empezamos a entrar dentro de la comisión de subproductos y demás, no va a ningún lado. O sea, todo esto voy a hacer el rollo como mi abuela, no sé qué, o sea, eso ya demagogia de zapatilla de la economía circular. O sea, por favor, o sea, si como la comisión de subproducto no acelere y está sacando 2 productos por año, que tiene que ir la empresa productora del residuo y la empresa que quiere utilizar ese residuo como subproducto, mientras eso no se agilice, yo no entiendo por qué en los foros de economía circular no se aborda ese tema. Yo he hecho proyectos de simbiosis industrial con empresas cerveceras de reconocido prestigio en España que mismo ellos se ahogan. Decir, es que quiero llegar allí, pero como no me cambian el concepto, ¿me entendéis?, de su producto a condición de fin de residuo o viceversa, no llegamos a ningún lado. Y esto es el elefante rosa en medio de la habitación. Podemos hablar. Mientras esa comisión, que es el cuello de botella de toda España, no se acelere, pues, pero ¿por qué no hacemos debates de esto? Yo un día que fui a Cotec, lo expliqué allí y se hizo un informe de la comisión de subproducto y residuo. Pero ¿por qué no se habla de esto? O sea, el cuello de botella, el gran escollo español está ahí. O sea, da igual que hablemos ahora de reciclar, no reciclar, separar, da igual, pero ¿por qué nadie comenta esto? Y es un tema, ustedes que son expertos y tú que tienes reconocido prestigio en la universidad y tal, yo es un tema que no entiendo cómo no te voy a decir que haya una manifestación, pero yo no entiendo cómo no hay un debate serio sobre este tema, porque hablamos de millones de euros, no estamos hablando de que me voy a cambiar un código y ya está, ¿sabes? Se consiguió algo con el vidrio, con la napa de los residuos, yo qué sé, pues de los vaqueros, o sea, se consiguieron con pequeños productos, pero todo el resto da igual, o sea, es que da igual lo que hablemos, o sea, da igual. Bueno, realmente tienes toda la razón. No sé si alguno de los ponentes quiere decir algo. Yo comentar que dentro de este no circularidad del 90%, esa es una piedra angular, pero hay otras muchas más. Entonces es verdad que hay que atacar desde distintos puntos. El ecodiseño, la educación, la fiscalidad ambiental, que muchas veces no se habla. La tasa de CO2 costaba 5 euros la tonelada, hasta que costó 20, la gente no empezó a tomar medidas de MDIs, de las autorizaciones ambientales integradas. Todo eso podemos hablar lo que queráis, pero aparte de eso, el escollo es el que es. O sea, habrá que proponer a Carlos que de esta sesión se puedan hacer otras muchas que cuelguen. No sé si os quedáis con ganas de decir alguna cosa más al referente, pero es verdad que estos temas, lo que habéis hablado los tres, los dos, ya da para 5 horas de debate y de conversación. Bueno, María. Respecto al sistema de depósito, devolución y retorno, para productos desechables, es decir, botella de PET, tenemos que cumplir una obligación y si no la cumplimos tendremos el sistema. Respecto al sistema de depósito, devolución y retorno para envases retornables, bueno, creo que tenemos que analizarlo muy bien porque el medio ambiente es algo muy global y, por ejemplo, vamos a poner a suministrar en Madrid envases reutilizables para todo tipo de bebidas. Ojo, que tenemos unos camiones con emisiones, etcétera, y unos lugares donde tenemos que llenar. Entonces, por lo menos vuelvo al diálogo con los sectores implicados, no afectados, implicados. Respecto a nuestras abuelas, totalmente de acuerdo. Yo no voy a hacer croquetas, mi marido tampoco. Entonces, ojo con el tema medioambiental y volver a los años 80 y no tener en cuenta lo que hemos avanzado en estado de bienestar y lo que ha ayudado una economía que tenemos que modificar, claro, pero dentro de que somos 46 millones de habitantes y
el 50% en el año 80 no trabajábamos y ahora sí trabajamos. Entonces, ojo, es el lado social que al principio hablasteis que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y respecto al tema de condición de residuos, su producto y demás, totalmente de acuerdo. Y yo no sé nada de ese sector, pero totalmente de acuerdo. Gracias, María. Luis, no sé si querías decir alguna cosa. Sí, me parece fundamental lo de la responsabilidad ampliada del productor, pero que se aplique de verdad. También haría falta una responsabilidad ampliada del consumidor, que es que no llega nunca por ningún lado, ¿no? Pero en esto del productor, yendo a las latas y a los reciclados y tal, es que había que tener en cuenta que necesitamos ahí una gestión distinta, un cambio de modelo, ¿no? El cambio de modelo de los negocios que hicimos en economía circular, ya no pasa a un producto, sino pasa más al servicio. Ese es un cambio fundamental, el cambio de modelo de negocio del producto en posesión al servicio, a la colaboración, la economía colaborativa y tal. Y en ese tinglado vuelvo un poco a los productores que estáis ahí con las latas, con los productos y tal. Hay algunos productores de bebidas y que utilizan envases y demás que todavía no han entendido que no pueden seguir con un modelo de negocio siendo productores y vendedores, dejando el residuo para ya veremos cuándo. Si no se convierten en gestores de los residuos como punto focal de su estrategia de negocio, estamos perdidos. Esos productores de envases y que venden bebidas y tal, o se convierten en gestores de los residuos como enfoque fundamental de su negocio, o no hay solución al problema, porque seguirán vendiendo y luego dirán, bueno, los residuos ya lo veremos, ya vendrá EcoEnvest, ya vendrá un punto verde, ya vendrá el consumidor amigable, ya vendrá un... No, es que tenéis que tener en cuenta que el que produce un producto, fabrica un producto, lo deja en el mercado, es responsable de ese residuo y se encarga de ese residuo hasta el final. Y esa es la verdadera responsabilidad ampliada del productor, que se encargue del residuo. Entonces, que se haga gestor del residuo, que no venda solamente bebidas en botellas de agua mineral y tal, no, que sea su gestor del residuo. Claro, su negocio toda la vida ha sido embotellar agua y venderla. Y luego ya si eso... No, vende agua, lo embotellas, cuidas el manantial, haces biodiversidad, haces simbiosis industrial con las empresas de allí que te proporcionan el manantial gratis, que es tu producto básico, que tienes que cuidar ese ecosistema, y luego encima te hace el gestor del residuo para reciclarlo, reutilizarlo o inventar incluso un material nuevo que no sea el PET, que sea mucho más biodegradable o lo que haga falta. Pero te implicas mucho más. O sea, perdón, no te implicas, te involucras. Que no es lo mismo involucrarse que implicarse. Muchas gracias, Luis. Me encanta ver que además este tema lo vivimos, la gente del sector de medio ambiente, hay gente que lo vivimos y que le ponemos entusiasmo. O sea que muchísimas gracias por la energía, por el diálogo, por el establecer el debate, y tenemos que cerrar ya porque son 1:58 y nos van echando. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Pues aquí empezaba lo bueno ya. Ya que estaba ya Ya que hemos roto el hielo, ¿no? Pues sí.